hay importantes reformas que están vinculadas o que se basan en la idea o en el principio de solidaridad familiar. O sea, lo que apunta el Código es ampliar en algún punto el derecho alimentario. Ampliarlo en términos, no solamente el derecho en sí, sino las posibilidades que tenemos de ejecutar la cuota alimentaria ante el incumplimiento e incluso ampliar los legitimados pasivos y las situaciones posibles para solicitar alimentos. Es más, me parece que se apunta tanto a reforzar esta idea de solidaridad familiar que el propio Código prevé medidas puntuales, procesales, para garantizar el cumplimiento de los alimentos. Y en esto, y empiezo con esto, esta vez quizás no es tan ordenado, pero me parece importante destacar que dentro de estas medidas procesales que expresamente el Código ahora prevé está las posibilidad de trabar medidas cautelares por alimentos futuros, posibilidad que ahora está específicamente contemplada en el artículo 550, y ustedes saben que es importante que el Código de Fondo las prevea porque en general los jueces somos bastante reticentes a otorgar embargos sobre alimentos futuros. Actualmente la norma, entonces el Código que va a entrar en vigor, prevé esta posibilidad de trabar medidas cautelares por alimentos que no están. Esto creo que es un gran avance porque esta es una medida que ustedes saben jurisprudencialmente era de excepción, ahora va a pasar a ser en definitiva la regla. Otra medida que el Código prevé, fijados, apenas inicio la demanda, yo tengo la mera sospecha de un posible incumplimiento, puedo pedir una cautelar. Incluso lo puedo pedir para asegurar el pago de alimentos provisorios, ¿sí? Aunque no haya alimentos definitivos fijados en el expediente. En materia de alimentos, que está contemplada en el artículo 551 y que también es una novedad interesante, que en un punto se ha tomado de ejemplos del derecho comparado, en especial del Código de Salvador y varios códigos de Latinoamérica, es la obligación ahora solidaria del empleador de cumplir con el pago de la cuota alimentaria si no retiene el embargo o si no retiene mensualmente la cuota alimentaria del sueldo del empleado. Es decir, cuando yo embargo sobre el sueldo o cuando retengo en forma directa la cuota mensualmente, es común, ustedes también lo saben, que haya arreglos entre el empleado y el empleador, sobre todo en empresas chicas o en relaciones, digamos, de mayor confianza, para que no se retenga esta suma. Bueno, pues ahora, señores, esto le va a generar al empleador la responsabilidad solidaria, de modo que él tiene que hacerse cargo del pago de la cuota, es decir, no solamente la multa o las 30 a la que nosotros estábamos acostumbrados, que se imponía en tribunal, sino además la responsabilidad solidaria. Vean ustedes que estas me parecen dos medidas donde claramente se demuestra la intención del legislador de que la cuota se cumpla. Luego se hablan de medidas razonables para exigir el cumplimiento de la cuota. Bueno, esto ya en un punto dependerá del criterio judicial, pero me parece bien importante e innovador hablar de estas dos medidas en particular. ¿En qué otros aspectos creo yo que se afianza la idea de solidaridad familiar en materia de alimentos? Uno de los aspectos es el vinculado que surge del mismo 537 del Código, que habla del orden de prelación, el vinculado con la obligación derivada del abuelazgo, digamos, que es una obligación que nosotros sabemos que existe por el actual 367, los ascendientes están obligados a pagar alimentos y sabemos que aún, y que todavía esto va a seguir así, es una obligación de tipo subsidiaria, pero el Código refuerza esta obligación de los abuelos permitiendo tener un mayor acceso a la posibilidad de demandarlos. ¿Cómo funciona esto? Hay dos pautas claras en este sentido. La primera es la regla general, el orden de prelación que surge del 537. Yo puedo demandar de manera subsidiaria a los ascendientes, en el caso de los hijos menores de edad, claro está, que están sujetos a responsabilidad parental, los primeros obligados son los padres, los ascendientes son obligados subsidiariamente. ¿Cuál es la innovación del Código? La innovación surge del 668, que está en la parte de responsabilidad parental, que me permite en el mismo expediente en que demando al progenitor, demandar a los abuelos. Es decir, cuando se trata de un hijo menor, la subsidiariedad de la obligación alimentaria de los abuelos sigue presente como cuestión de fondo, pero ya no como cuestión procesal. Yo puedo demandar en el mismo expediente a los abuelos y el 668 lo que me pide es que acredite de manera verosímil el incumplimiento de la obligación por parte del progenitor.
Yo creo que una interpretación lógica de la norma, si a mí me permite demandar en el mismo expediente, yo no tengo que acreditar el incumplimiento para demandar. Yo voy a tener que acreditar el incumplimiento del progenitor a la hora de ejecutar a los abuelos. Y esto yo también lo dije a la mañana, me parece que una forma de garantizar esta economía procesal que precisamente está prevista, o a la que propende el artículo 668, es que en una misma sentencia el juez determine cuál es la obligación alimentaria del progenitor con el monto que le corresponde en función de su capacidad económica y obviamente de las necesidades de los niños, y en esta misma sentencia, subsidiariamente, para el caso de que el progenitor no cumple, ya esté fijada la cuota a pagar por los abuelos. Que no necesariamente va a ser la misma cuota, esto también lo aclaré. Evidentemente, el monto de la cuota de la obligación derivada de la responsabilidad parental no es idéntico al monto de la cuota derivado del parentesco. La obligación sigue siendo subsidiaria, habrá que tener en cuenta un monto que en general es más reducido y también que va a estar vinculado con cuáles son los recursos de los abuelos, ¿no? Los abuelos muchas veces son gente de pocos recursos, jubilados y demás. Esta cuota va a ser una ponderación de necesidades y recursos de una manera en general más ajustada de la que se deriva de la responsabilidad parental. ¿Qué otra innovación en esto? Y esta sí surge del 537 y es una innovación que es general para todos los parientes, pero en el caso de los abuelos creo que va a tener una marcada incidencia práctica. El 537, a diferencia del 367 actual, a mí me determina un orden de prelación para pagar alimentos, igual que ahora, ascendientes, descendientes y luego en segundo término, hermanos y medio hermanos, dentro de ellos los que estén, dentro de ascendientes y descendientes, los que estén en mejor grado, en el grado más cercano, y si están en el mismo grado, los que estén en mejores condiciones de hacerlo. ¿En qué innova el 537? El 537 me dice que si hay dos o más que están en igualdad de condiciones, el juez puede condenarlos a pagar la cuota por partes iguales o incluso podría condenarlos a pagar una cuota en porciones diferentes dependiendo de las cargas y obligaciones de cada uno de estos obligados. ¿Por qué digo que esto va a tener una fuerte influencia en materia de obligación alimentaria contra los abuelos? Porque ¿qué puede hacer el demandado a pagar alimentos? Puede traer al proceso a los abuelos maternos. Cosa que siempre está en discusión. Ustedes saben, los que trabajan en familia o llevan casos de familia, saben que muchas veces está en discusión por qué se demanda a los paternos y no a los maternos. En general, los maternos, y ay Dios, hago una aclaración también, hoy a la mañana me dijeron la madre, bueno, es mi costado feminista, a ver, no es siempre la madre, es el progenitor conviviente, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos va a ser la madre la que reclama alimentos, entonces por eso tengo esta tara de decir la madre. Pero bueno, vuelvo a mi tara de feminista. La madre en general no le va a reclamar a sus propios padres. ¿Por qué? Por cuestiones lógicas, salvo que tenga mal vínculo en general, estos abuelos maternos o estos abuelos que tienen un vínculo más cercano con el progenitor conviviente, muchas veces participan en especie del cuidado de los chicos. O porque pagan algo, pagan el colegio, la obra social, o porque los van a buscar al colegio y los cuidan. Entonces la madre no le reclama a quienes aportan en especie. De hecho, el Código Nuevo dice de manera clara que el aporte en el cuidado, en las tareas domésticas, es un aporte a considerar como un aporte dinerario. Esto que decía ya la jurisprudencia de manera tajante, lo dice el Código actual, creo también victoria del feminismo en esto, y es real porque en general las que se dedican al cuidado son más las mujeres que los varones. Entonces, lo que va a ocurrir es que los demandados pueden traer al proceso a estos parientes que se encuentran obligados en el mismo grado o que incluso están en un grado más próximo o en mejores condiciones de pagar alimentos. Y esta posibilidad de traer a estos parientes al proceso surge de hecho del 546. El 546 dice que el demandado a pagar alimentos puede demostrar que existen otros parientes en mejores condiciones para aportar esta cuota, o porque tienen un grado preferente o porque están de hecho en mejores condiciones. ¿Y cómo pueden hacerlo? Bueno, pues lo pueden traer al proceso. Uno de los codemandados puede aprobar cuál es la situación patrimonial de los otros codemandados o que no lo haga y este demandado lo traiga al proceso en realidad como un tercero. Esto también lo dije, es una arma de doble filo, es algo muy beneficioso para el demandado, muy complejo para el actor, en un proceso de alimentos donde lo que se requiere es la celeridad, puede llegar a demorar el trámite, pero lo cierto es que
es una herramienta de utilidad si nosotros pensamos que lo que en realidad queremos buscar es que se cumpla la cuota y que la cuota se pague. Entonces, que se pague por parte de quien esté en mejores condiciones de hacerse cargo de esta obligación. Esto como cuestión interesante o relevante en materia de obligación alimentaria derivada del parentesco. Yo conjugo un poco esta cuestión con otra obligación alimentaria que técnicamente no está derivada del parentesco porque tiene características muy particulares, pero tampoco es derivada de la responsabilidad parental porque se trata de la obligación alimentaria con los hijos mayores de 18 años. Y en esto el Código también trae soluciones innovadoras. Mejora sustancialmente el régimen actual. Ustedes saben que la reforma de la ley de mayoría de edad había introducido algunos cambios, pero en un punto se había quedado a mitad de camino. ¿Por qué? Nosotros tenemos una obligación alimentaria subsistente hasta los 21 años y sin embargo tenemos un joven que a los 18 años ya es capaz y toda la doctrina y la jurisprudencia coinciden que si quiere reclamar alimentos tiene que hacerlo directamente y que el progenitor conviviente no puede hacerlo en su nombre salvo que firme un poder a tales fines. Entonces, ¿en qué innova el Código? ¿Qué propone el Código Nuevo? El Código Nuevo establece como distintas categorías de alimentos a los hijos, de manera clara. Les digo, por lo menos hay, pero son 4. La primera es la obligación derivada de la responsabilidad parental, cuando el niño es menor de 18 años. Esta obligación derivada de la responsabilidad parental, ustedes, sí está regulada en la parte de responsabilidad parental, no tiene mayores modificaciones o cambios de lo que es el sistema vigente. Hay algunas cuestiones puntuales que por ahí ahora haremos brevemente referencia, pero sí es importante que sepan que es una obligación que incumbe a los progenitores de sostener el nivel de vida que el niño tenía durante su convivencia, o tener una obligación donde ustedes saben que la necesidad se presume iure et de iure, se presume sin admitir prueba en contrario. Yo lo único que voy a discutir en un juicio donde debato los alimentos respecto a un menor de edad, menor de 18 años, es el monto. No voy a discutir nunca la causa, ni la fuente, digamos. No hay discusión, ¿sí? Nadie puede decir no puedo pagar alimentos. Es más, hemos visto que hay casos donde se ha obligado a padres desempleados a pagar alimentos. Por esto de que la necesidad se presume iure et de iure, no admite prueba en contrario. Esto respecto de los menores de edad, similar a lo actual. ¿Cuál es la otra categoría? La otra categoría que introduce la ley es la de 18 y 21, que sigue un poco el esquema del ordenamiento vigente, pero lo mejora. Es decir, la obligación alimentaria subsiste hasta los 21 años. Yo tengo un hijo y tengo que seguir pagando alimentos hasta los 21 años. No es que a los 18 cesa y que alguien puede pedir que continúe. Subsiste hasta los 21 años, ¿sí? Esta es la regla. ¿Cuál es la diferencia entre la obligación de hasta los 21 y la obligación de antes de los 18? Entre 18 y 21 y antes de los 18. Es que en la categoría entre 18 y 21, el obligado puede probar que el hijo tiene recursos. Entonces, se genera una obligación donde la necesidad también se presume en los mismos términos que cuando hablamos de un menor de edad, pero se presume iuris tantum, se presume salvo prueba en contrario. El progenitor obligado puede decir, no, este chico trabaja, entonces tiene recursos. Entonces, incluso podría pedir una eventual disminución de cuota por esta circunstancia. Vuelvo a lo mismo que también dije hoy. Tiene recursos, trabaja, no es que tiene una eventualidad de contar con recursos. ¿Sí? ¿No? La presentación de los clasificados del diario, donde le sugerimos al chico que busque trabajo, que lo he visto en el juzgado. No, son recursos ciertos, es un chico que trabaja o que tiene rentas, recursos ciertos. Entonces, tenemos esta segunda categoría, donde la obligación subsiste y el padre obligado, el progenitor obligado, puede eximirse el pago si acredita que el hijo tiene recursos. ¿Qué incorpora el Código Nuevo? Le da legitimación expresa al progenitor conviviente para reclamar por sí los alimentos. Es decir, ya no es el hijo capaz, a los 18 años, el que puede reclamar los alimentos. No solo él puede hacerlo, pero también puede hacerlo el progenitor conviviente si el hijo no reclama.
Y de esta forma el código realmente viene a mejorar la situación actual donde siempre se discutía esto de que los hijos se veían obligados a demandar a sus progenitores y muchas veces los chicos no querían entrar en conflicto con sus progenitores, por eso no los demandaban, y la madre, y vuelvo con lo siento, mi tara feminista, la madre a la que tenía que seguir sosteniendo los gastos del chico porque el chico no quería ponerse en conflicto con el padre. Bueno, esto sí es solucionado por el Código Nuevo, que le otorga legitimación al progenitor conviviente y además le otorga la administración y disposición de la cuota alimentaria, con la siguiente salvedad, que las partes, por acuerdo o incluso el juez, puede destinar una porción de estos alimentos para administración exclusiva del hijo y para que el hijo pueda, no sé, afrontar sus gastos cotidianos, esparcimiento, educación o lo que fuera, ¿sí? Entonces, esta es una gran reforma que viene a solucionar este problema que teníamos en los juzgados de familia de los chicos que no querían demandar a sus padres y las madres que tenían que afrontar exclusivamente la cuota alimentaria. Lo que en realidad el código le reconoce a la madre sería técnicamente una acción de contribución, porque lo que demanda la madre no es alimentos para sí, es que el padre contribuya a pagar los gastos que ella hace en lo cotidiano para la vida de este hijo. La tercera categoría de alimentos que el código ahora sí introduce siguiendo la jurisprudencia son los alimentos, entre 21 y 25 años. ¿Sí? Cada vez los chicos vamos a tener alimentos hasta los 45. En cualquier momento le pido yo a mi padre. Bueno, los chicos hasta los 25 años, una vez una abogada me dijo que la adolescencia se extiende, era una chica de 30 años que quería que el padre le siguiera pagando alimentos. Le digo, bueno, para algunos que tienen la suerte de que a los 30 años los padres le puedan seguir pagando alimentos. Pero bueno, es real que la norma recoge una situación que no podemos negar, que es que los chicos que estudian difícilmente pueden obtener recursos para sostenerse y que alguien los sostiene y que en general los sostiene el progenitor conviviente. Es más una ayuda al progenitor conviviente que al hijo. La obligación alimentaria subsiste hasta los 25 años siempre que el hijo acredite, que estudia, que ejerce un arte, una industria, una profesión y además que se está preparando, para el ejercicio de un arte, industria, profesión, etcétera, que le impide trabajar, que le impide autosostenerse o que tiene un trabajo que le impide autosostenerse. Y esto es una diferencia importante con la obligación entre los 18 y los 21. Entre los 18 y los 21 la obligación sigue. Yo podré en todo caso como progenitor pedir el cese, pero la obligación continúa. En cambio, entre los 21 y los 25, el código exige que la persona, que el hijo que reclama alimentos o el progenitor conviviente que lo hace en nombre de su hijo, que también puede hacerlo, pruebe esta necesidad del hijo, pruebe que el hijo tiene un rendimiento regular en su carrera, en su ocupación, en su formación artística o lo que fuera y que además necesita los alimentos. ¿Entienden esta diferencia? Es importante distinguir las categorías de alimentos que se prevén. En una no hay nada que probar, la necesidad se presume iure de iure. En la otra se presume salvo prueba en contrario, el progenitor se puede oponer, pero la obligación subsiste. En la última categoría, entre 21 y 25, el que pide alimentos lo va a tener que probar. Es decir, yo considero que a los 21 años, si a mí me piden la cesación de la cuota alimentaria, yo como juez resuelvo la cesación. El que quiera alimentos lo tiene que pedir. Sí, lo tiene que pedir porque la norma es que la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años. ¿Cuál es el monto de esta obligación entre los 21 y los 25? Entre los 18 y los 21 es la misma que para los menores de edad, se amplía con la misma amplitud, y entre los 21 y los 25 yo creo que también puede ser la misma. Pero bueno, habrá que ver de acuerdo a la situación específica del chico, porque el chico tiene algún recurso, etcétera. Y luego, yo dije que estas son las primeras tres categorías, y la otra categoría de obligación a los chicos es los chicos que tienen más de 25, que también van a poder reclamar alimentos. Claro, van a reclamar no ya en los términos del que estudie y demás, sino como cualquier otro pariente, si tienen la necesidad de reclamar alimentos, porque no pueden autoabastecerse, porque tienen alguna discapacidad, algún problema de salud, o porque no tienen trabajo, etcétera, en los mismos términos que cualquier pariente. O sea, tenemos 4 situaciones posibles de alimentos de los hijos. Dos últimas cuestiones en materia de alimentos que me parecen de trascendencia, que incorpora el código. Una es la obligación alimentaria subsidiaria del progenitor afín. Y esta obligación alimentaria subsidiaria está prevista en el artículo 676 del Código Civil.
El progenitor afín es aquel que convive con el padre o madre de estos niños, que convive o que está casado, ¿sí? O que convive en una unión convivencial o que está casado. En cualquiera de los dos casos hablamos de progenitor afín, si bien el parentesco por afinidad se da exclusivamente cuando existe matrimonio, es decir, no hay relaciones de parentesco derivadas de la unión convivencial, no hay un estado civil que sea unido por convivencia. ¿Sí? O soy casado, soy soltero, soy divorciado, no hay un estado civil. Pero sí existe la figura del progenitor afín con una obligación muy particular, que es la obligación, con toda una serie de obligaciones de cuidado, de contribución a las cargas del hogar y demás, pero con una obligación alimentaria también subsidiaria. ¿Subsidiaria a quién? Subsidiaria a la obligación que tiene el progenitor biológico del niño, o el progenitor, el padre, podría ser adoptivo o lo que fuera, y también creo subsidiaria a la de otros parientes. Pero esta obligación existe y el 676 plantea esta cuestión de que el principio es que cesada la convivencia entre este progenitor afín y el padre o madre de los niños, la cuota cesa. ¿Qué ocurre en la práctica? Cuando uno está casado o unido de nuevo, es muy común que el progenitor afín afronte en lo cotidiano los gastos de la vida de los chicos que conviven con él. Paga el colegio, paga la obra social, muchas veces tiene mucho mejor nivel de vida, muchos mejores ingresos que el padre biológico. Entonces, esto en la práctica se presenta. Cuando se produce la separación, claro, se contaba con todos estos ingresos y estos ingresos desaparecen. Entonces, lo que prevé el Código Nuevo en el 676 es que la regla es la cesación, pero de manera excepcional y subsidiaria, el juez puede fijar al progenitor afín una cuota, dice, asistencial, yo creo que es una cuota de mínima, y transitoria, si el cese de la convivencia o el cese de los aportes produce un grave daño en el niño, ¿sí? Si esto le ocasiona algún grave perjuicio al niño o a la niña. Entonces, en estos términos se admite excepcionalmente que el progenitor afín siga pagando una cuota alimentaria. Esta cuota alimentaria va a ser ponderada no solo en función de su propia situación económica y las necesidades del niño, sino también el tiempo de la convivencia. No es lo mismo si viví un año con el chico que si viví 25, por supuesto, ¿no? No será la misma intensidad ni tampoco el mismo tiempo. Pero bueno, esto es una cuestión también muy discutida. Algunos dicen, bueno, a ver, encima que me voy, no son mis hijos, tengo que seguir manteniendo. Bueno, esta es la idea, podamos compartirlo o no, pero el fundamento del código en este sentido se basa en la solidaridad familiar. Creo que, como para terminar, un punto interesante es el que trae el artículo 666, que es la particularidad de la situación en que se encuentran aquellas parejas, aquellos progenitores, cuando existe un cuidado personal compartido de los hijos. Y el 666 en esto va a traer problemas, también lo adelanté a la mañana. ¿Por qué digo esto? En rigor, el 666 establece que en el caso que se otorgue el cuidado personal compartido de los hijos, ¿sí? No distingue si alternado o indistinto, ahora vamos a ver qué significa esto, y existe una equivalencia de ingresos entre los progenitores, no cabe fijar una cuota alimentaria, porque cada progenitor se hará cargo de los gastos que insume el niño cuando convive con él y los gastos comunes, educación, salud, expensas, supongamos, lo dividirán por mitades. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un código que ahora dice en el 666 que cuando hay cuidado personal compartido y hay ingresos más o menos equivalentes, no se fijan alimentos. Claro, el proyecto original decía que esta situación se presentaba cuando había un cuidado personal compartido alternado, que se da cuando el niño pasa un tiempo más o menos equivalente con cada uno de los progenitores. Ahora, y luego de la reforma que se hizo en el Senado respecto de esta norma, se contempla las dos situaciones, cuando el cuidado personal es alternado y también cuando es indistinto. El cuidado personal indistinto se da cuando el niño vive mayormente con uno y en menor cantidad de tiempo con el otro. Entonces, y además es la regla en materia de atribución de la responsabilidad parental. O sea, la regla en materia de atribución del cuidado de los hijos es que el juez, salvo que sea contrario al interés superior del niño, tiene que establecer el cuidado personal compartido indistinto. Es decir,
ejercicio compartido de la responsabilidad parental, ejercicio compartido de las decisiones vinculadas a la vida de los niños, pero permanencia mayor del niño en una residencia que en otra, ¿sí? Para explicarlo en términos llanos. Como ahora el 666 no distingue, pareciera que ya no tenemos casi posibilidad de reclamar alimentos si tenemos ingresos equivalentes. ¿Me entienden a dónde voy? Bueno, yo creo que este artículo debe ser interpretado de manera integral con el resto del ordenamiento. Creo que si el niño pasa mayor tiempo con uno que con otro, cabrá igual la fijación de una cuota alimentaria, porque lo que busca, y esto surge del mismo artículo, lo que busca el código es que el chico tenga un nivel de vida semejante en ambos hogares. Entonces, si el chico está 5 días con la mamá y 2 con el papá, por más que la mamá y el papá ganen más o menos lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, creo que esta situación debe ser considerada también a la hora de fijar una cuota alimentaria.